gracias a todas las personas que están conectadas y empezamos con nuestra 10ª y penúltima sesión de nuestro seminario. Muy contentas, muy contentos de dar continuidad a este proyecto y pues Claudia Rocha tiene el micrófono para empezar la presentación. Pues sí, llegando a la penúltima presentación, ahora con Eric García de Guatemala. Agradecidos por su presencia. Y bueno, esta es una actividad que se organiza desde la Casa Colsan Gilitla Ixba del Colegio de San Luis y la RERI, Red de Resistencias Indígenas. Aquí estamos presentes la coordinadora Giovanna María Aldana Barahona, el doctor Eduardo Candelaria Pacún. Encantados de recibirlos una vez más en este seminario de resistencias de Abya Yala. Ya lo estoy diciendo de una manera muy resumida, pero bueno, pues quiero darle la palabra a Giovanna para que presente a Eric, que es el conferencista del día de hoy. Muchas gracias, Claudia. Pues ya en esta 10ª sesión recordamos que los objetivos de este seminario convergen, pues los de la Casa Colsan Gilitla, los de RERI, la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas, con respecto al diálogo de saberes sobre los textiles desde diferentes puntos y saberes de todo Abya Yala. Obviamente también conocer a profundidad desde diferentes disciplinas y trayectorias y prácticas temas sobre los textiles de las Américas y de esa manera aportar un poco no solo con la difusión de los saberes, sino también con la descolonización de los mismos que pues obviamente estamos dando nuestro granito de arena lo más posible. Hoy nos acompaña desde uno de esos puntos, desde la mitad del continente, casi, nos acompaña Eric Fernando García Alvarado, a quien presento hoy. Es licenciado en Pedagogía, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, investigador del área de literatura, tradición y oralidad en el Centro de Estudio de las Culturas en Guatemala de la misma universidad. Y actualmente es coordinador de proyectos, varios proyectos de investigación y escritura en temas de indumentaria tradicional maya Pocomam. Hoy nos va a hablar sobre preservar y transmitir el conocimiento textil indígena, indumentaria maya de Pocomam de Palín, en Escuintla, Guatemala. Esta presentación analiza el significado de los símbolos tejidos en la indumentaria mediante la tradición oral, explorando cómo estos elementos reflejan la identidad, la memoria, la historia y los valores colectivos de la comunidad. Este enfoque permite documentar la riqueza cultural de la indumentaria Pocomam y fomentar una discusión más amplia sobre su valor en la época actual. Bienvenido y muchísimas gracias por tu participación, Eric. Tienes el micrófono. Gracias, ¿me escuchan muy bien? Sí, se Ok, escucha. perfecto. Entonces, les agradezco mucho por este espacio. Definitivamente muy nervioso, les comento, estoy muy nervioso porque todas las presentaciones predecesoras han sido pues maravillosas, pero me han ayudado mucho a ver que definitivamente el arte textil pues lo podemos ver de muchas maneras, desde muchas ópticas, pero sobre todo algo bien interesante que ya les voy a comentar más adelante es cómo a pesar de que estamos en diferentes países, en diferentes partes del continente, es increíble que a veces tenemos muchas cosas en común como comunidades indígenas. Entonces, antes de iniciar mi presentación, como ya les había comentado, pues soy de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, pero me gustaría ahí en el chat, cuando ustedes piensan o escuchan Guatemala, ¿qué se les viene a la mente? A ver, los leo en los comentarios. ¿Qué viene en la mente cuando escuchan el nombre de Guatemala? Que ya veo que hay personas desde Argentina, estamos desde Perú también, muy bien. Textiles, cultura Textiles. maya, sí. Rigoberta Menchú, nuestro premio Nobel de la Paz. Pensamos en los mayas, textiles, comida, una comida bastante deliciosa también. Bellezas tejidas, colores, cultura, maya quiché. Muy bien, perfecto, el corazón del mundo maya. En fin, wow, que sí, definitivamente tienen mucha noción de Guatemala, mujeres resistentes, y es lo que vamos a ver también hoy. La frontera con México, sí, definitivamente tenemos esta unión muy cercana con nuestro país, México. Nos piden visa para entrar, eso sí es lo único malo, pero de ahí todo muy bien. Ah, las quitapenas, exactamente. En fin, Chichicastenango, maravilloso. En fin, miren, como si se dan
cuenta en esta lluvia de ideas, la mayoría pues nos enfoca mucho a la cultura maya, a los textiles, que es lo que nos trae hoy acá. Antigua Guatemala, que también vamos a ver solo una pequeña situación con Antigua Guatemala, pero eso es lo que traemos hoy. Si me permiten, voy a compartir mi presentación. Entonces, como les comentaba y estábamos hablando un poco, siempre me gusta hablar sobre un poquito del contexto para que definitivamente tengamos una noción. Como maestro siempre me gusta ir de lo macro a lo micro, entonces para tener un pequeño resumen de lo que veremos hoy, que más que una conferencia o algo me gustaría como compartir con ustedes porque definitivamente no soy muy experto en el tema. Hace poco que inicié a indagar un poco sobre la indumentaria maya Pocomam. Entonces me gustaría, lejos de decir, ay, es una conferencia, es como una clase magistral. Más que eso, me gustaría compartir esta belleza de conocimientos de arte textil que tenemos en Guatemala. Y entonces, como ustedes ya más o menos han indagado, pues acá está el mapa de todo este gran continente que tenemos, de esta gran riqueza cultural. Y aquí en este pequeño puntito que ustedes ven acá, vemos a Guatemala, muy cerca de México, como les digo, en el centro, lo que en algún momento se conoció como Mesoamérica. A pesar de que somos un territorio bastante pequeño, 108.889 kilómetros cuadrados, imagínense, o sea, podríamos pensar, si conocen México, Oaxaca es más grande que Guatemala, obviamente Colombia es más grande que Guatemala, Venezuela no lo digamos y Brasil definitivamente. Entonces somos un pequeño país, pero lo interesante de este pequeño país es que existen 25 idiomas, de los cuales el oficial, pues por procesos históricos, es el español. Pero de esos 25, 24 son idiomas indígenas. De esos 22, perdón, son de origen maya, en el cual vamos a tener al idioma maya Pocomam. Y como ustedes comprenderán, cada idioma refleja una cultura. Y imagínense, tenemos 22 idiomas, significa que hay 22 culturas y a eso se le une un idioma que no es identificado como idioma maya, que es el Xinca, y un idioma garífuna, que es parte importante también de la cultura guatemalteca. Estos son los reconocidos, sin hablar de otras culturas que están en Guatemala, como alguna cultura asiática, por ejemplo, tenemos mucha presencia de la comunidad china, coreana también, inclusive hasta tenemos un barrio coreano muy importante y, por qué no decirlos, también mucha presencia musulmana en el país. Entonces, les digo, un país pequeño, pero muy diverso, muy rico, que ahí nos vamos a dar cuenta en cómo también convergemos todos y cada uno y también tenemos ciertos aportes. Entonces, para centrarnos un poquito en el estudio, este es el mapa de Guatemala que está dividido en 22. Nosotros le llamamos departamentos. En su país, posiblemente, si nos están viendo en Sudamérica, puede ser distritos, puede ser comunidades. Nosotros le llamamos departamentos. Y entonces, cada departamento está poblado por diferentes culturas con su propio idioma. Y en este caso nos vamos a centrar en el departamento de Escuintla. Y aquí en esta partecita, donde estoy señalando acá, aquí en esta partecita del municipio de Escuintla está el municipio de Palín. ¿Qué es lo interesante de Palín? Que Palín, entre todo este municipio, es el único municipio que habla el idioma Pocomam. El idioma Pocomam, pues como les comentaba, es derivado de la cultura maya propiamente y es interesante que es el único municipio que se ha resistido y es una resistencia definitivamente a dejar de hablar el idioma Pocomán. Entonces, vamos a ver que el idioma Pocomán lo enseñan en las escuelas. De hecho, una de las sedes importantes de idiomas en Guatemala, que es la Academia de Lenguas Mayas, está en Palín con el idioma Pocomán. Entonces pasamos acá un poquito para que conozcan un poco el centro de Palín con su iglesia, que es muy interesante, muy importante. De hecho, en algún tiempo, en la época del cine de oro mexicano, lo utilizaron como escenografía para una película, creo que se llamaba El Charro y la Gitana, algo por el estilo, pero
el centro en los pueblos, en las comunidades, siempre va a ser muy importante. El centro, y ya lo vamos a ver más adelante, el centro es parte fundamental del desarrollo de una comunidad. Entonces, acá por favor, aquí para que estén atentos y que no los aburra mucho, por favor, fijen su atención en esta imagen, porque después habrá preguntas. No de examen, pero sí preguntas para dialogar. Vean ustedes, por favor, tomen unos 5 segundos, fijen su mente, observen. ¿Y por qué? Porque es muy importante. Ya después les voy a platicar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 segundos. ¿Lo observaron? Bien, entonces pasamos a lo siguiente. Entonces, para iniciar ya en esta plática, pues me gustaría pues, hablar un poquito sobre el contexto histórico en Guatemala, que en este caso, en el contexto histórico, podemos decir, y permítanme que lean, dice, en el contexto guatemalteco, la indumentaria tradicional es el resultado de múltiples procesos históricos que se remontan a épocas prehispánicas. Estos procesos han sido reinterpretados y adaptados a lo largo del tiempo, especialmente tras el violento encuentro con la cultura española en el siglo XVI. El diálogo con enfoques no históricos actuales puede afirmarse que en el concepto de conquista sí es aplicable al caso guatemalteco, en tanto implicó una serie de campañas militares sometimiento forzado y reconfiguración de estructuras sociales y culturales. No obstante, es importante reconocer que el llamado periodo colonial no se implementó de manera homogénea ni absoluta en todo el territorio que hoy conforma Guatemala. Por ello, también es válido hablar de una ocupación de imposición desigual marcada por resistencias activas, entre ellas la persistencia y la transformación del arte textil como forma de expresión cultural y afirmación identitaria. ¿Qué es lo que quiero tratar de dar a entender acá? Eh, en Guatemala el concepto colonial está muy presente. De hecho, alguien decía antiguo Guatemala y decía, ay, la ciudad colonial, ¿verdad? Como que hay un orgullo hasta cierto punto de decir el concepto colonial para Guatemala. Tenemos la arquitectura colonial, la iconografía colonial. Entonces, hay un proceso definitivamente que en Guatemala no pudo adaptarse en todo este proceso el concepto de colonia como tal, porque si nos ponemos a pensar en otros espacios como en Estados Unidos o Norteamérica, ahorita en muchas comunidades fueron devastadas los territorios indígenas. En Guatemala, una de la mayor resistencia que creo que pudo haber tenido es la adaptación del arte textil. Entonces, con eso quiero hablar un poquito este espacio de discusión y continuamos con esto. En este marco, los textiles tradicionales constituyen una forma de resistencia cultural. Esta resistencia se manifestó, entre otras maneras, en la incorporación de nuevas técnicas como el uso de telar de pie y materiales introducidos como la lana, seda y encajes, sin abandonar el profundo simbolismo propio de las comunidades originarias. Por ello, hablar de arte textil en Guatemala es complejo, pero también indispensable para comprender los mecanismos de transmisión cultural y los esfuerzos de preservación que han permitido su continuidad hasta la actualidad. Entonces, con esto quiero darles un pequeño contexto del arte textil en Guatemala porque lamentablemente nuestro clima hasta cierto punto no ha permitido que el textil se preserve de manera como ya hemos visto en otras conferencias que han encontrado como entierros, excavaciones arqueológicas, y en este caso pues no se tiene como esos datos importantes. Entonces lo que yo quiero dar a entender ahorita es que el arte textil en Guatemala, por lo que yo he observado, ha tenido esa resistencia que se ha ido transformando y adaptando a los cambios. Hablamos mucho del telar de cintura, pero también en algo que el periodo de esta invasión española vino a ocupar a Guatemala, pues fue la utilización del telar de pie, que eso no existía acá, pero fue importante, como también incluir otros elementos como la lana, seda y encajes que no había acá.
De hecho, hay un libro bien interesante que habla que la indumentaria era únicamente exclusiva para las élites de ese momento. Y para los plebeyos, llamémoslo así, o para la comuna, pues era una indumentaria mucho más sencilla. Entonces, con este pequeño, no los voy a poner a leer todas las diapositivas, oigan, o sea, no se preocupen, no va a ser así tan aburrida, es solo para que me entiendan un poquito y se contextualicen en procesos históricos. Bien, entonces, como les comentaba, ¿por qué la comunidad de Palín? Porque como les comentaba al inicio, si ustedes pueden recordar que hablábamos de 22 idiomas de origen maya y cada idioma pues obviamente tiene su cultura. Imagínense que el idioma Pocomán se habla en 5 comunidades en Guatemala, que está Misco, que es el departamento de Guatemala, Chinautla, que es también el departamento de Guatemala, San Luis Jilotepeque, que es el departamento de Jalapa, y San Pedro Pinula, Jalapa, y obviamente Palín en el departamento de Escuintla. Lo interesante es que de todos estos 5 lugares, solo Palín tiene la tradición textil. Los otros lugares compraban o se abastecían de otros lugares para el uso de su indumentaria que poco a poco fue desapareciendo. Ahorita les podría decir que pues gracias a como a estos eventos de reivindicación como Rabin Ajau, que es un evento muy importante en Guatemala sobre representativas en las comunidades indígenas, pues han tratado de rescatar la indumentaria. Pero hablando de tradición textil, solo Palín ha mantenido esa resistencia y que aún hoy en día, pues ustedes van a ver cómo se han ido adaptando también. Esto es bien interesante. Imagen que les muestro acá es de una pintora guatemalteca, Carmen Petersen, que cuando ustedes vengan a Guatemala y quieran ir a un museo, pues los invito al Museo Ushel del Traje Indígena, donde van a encontrar todas sus pinturas exhibidas porque ella se encargó de documentar y pintar esta indumentaria. Entonces acá poco a poco vamos a ir entrando un poquito al tema del textil y bien, y cómo surge un poquito de contexto, cómo surge la investigación del arte textil. Como ustedes lo comentaban al principio, cuando yo les decía qué piensan de Guatemala, decían colores, textiles, indumentaria, todo eso. Es bien importante reconocer que en Guatemala cuando ustedes vienen de hacer turismo o inclusive nosotros mismos vamos a un lugar que por lo regular es el lago de Atitlán, Antigua Guatemala o lugares muy turísticos, vemos a personas vendiendo indumentaria. Entonces yo en ese momento pensaba, está muy bonito el arte textil, pero me imagino que hay algo más del arte textil. ¿Quiénes son los que lo hacen? ¿Qué significa? Y hubo varias como preguntas en ese tiempo porque, por ejemplo, yo escuchaba que las personas decían, ay, qué bonito el textil, qué bonitos los dibujitos. Entonces, y se referían a estas imágenes, a estas iconografías. Entonces, yo decía, en realidad son dibujitos como tal, porque hasta la forma en que lo decían, como un poquito minimizando lo que había dentro del arte textil. Entonces, se nos ocurrió en ese tiempo hacer un pequeño trabajo y al cual le titulamos Rescate del conocimiento ancestral de las tejedoras de Palín. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos un poco conocer quiénes eran las que estaban atrás del textil, porque nosotros miramos una pieza, pero como no es como una pintura. Vuelvo en el caso, cuando vemos esta pintura, sabemos que es de Carmen Peterson, pero si yo les pongo esta indumentaria, no sabemos quién la hizo. Entonces el objetivo era acercarnos a la comunidad y acercarnos con las mujeres tejedoras y que nos contaran un poco sobre su trabajo y conocer, por decirlo así, a las artistas detrás de este arte. Entonces, así surge un poco la investigación, el acercamiento, y déjenme decirles que tampoco fue algo sencillo. ¿Por qué? Las mujeres tejedoras en algún momento tenían cierto
recelo de darnos una entrevista, permitirnos entrar a su casa. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Guatemala se ha dado un fenómeno en que el investigador llega, documenta y se lleva el conocimiento. Y se han escuchado casos, por ejemplo, de diseñadoras en el extranjero que usan los diseños para hacer sus propias colecciones sin darle el reconocimiento a la tejedora o a la comunidad. Entonces, al final las tejedoras decían, bueno, ¿para qué nos vienen a entrevistar? ¿Qué ganamos nosotras, verdad? Porque al final se llevan el conocimiento, les enseñamos a tejer, porque inclusive hasta les enseñaban a tejer, pero les decían, les enseñamos nuestra técnica, pero nosotros no tenemos ningún beneficio para la comunidad, ni mucho menos para ellas mismas. Entonces fue un poquito difícil, pero al final, pues la buena fortuna nos permite entrar un poco a los espacios y ahora van a ver lo que hemos logrado en este tiempo. Para continuar un poco en la investigación o en la presentación de hoy, en mi plática, les comento que quiero hacer esta presentación en tres ejes principales. Primero, conocer a las tejedoras. Luego, como lo habíamos dicho y en la presentación había salido a relucir, la cosmovisión a través de los símbolos, algunos símbolos. Y por último, cerrar con nuevos caminos. Entonces, cuando hablamos de tejedoras, nos preguntamos qué tejen, porque ya vimos, por ejemplo, en nuestras pláticas anteriores, en nuestras conferencias anteriores, que unas comunidades tejen fajas, otras como Quemet, este tipo de piezas, pero en este caso las mujeres en Palín Escuintla tejen la indumentaria para eventos específicamente religiosos. Entonces tenemos dos tipos de indumentaria para que ustedes lo conozcan un poquito mejor. La indumentaria ceremonial que se conoce y la indumentaria de uso diario. Cuando hablamos de indumentaria ceremonial, vamos a tener todos estos elementos importantes y relevantes dentro de la indumentaria femenina para eventos propiamente de la cofradía o de alguna cofradía. Algo importante de mencionar es que Palín Escuintla posee cofradías que son organizaciones religiosas reconocidas por la iglesia y que son reconocidas por la comunidad Maya Pocomán y que se organizan. Hay cofradías mayores y cofradías menores. En las cofradías mayores son las como las más relevantes y que las personas todavía tienen como muchos adeptos a colaborar. En este caso, lo que vemos aquí son mujeres que están participando en la cofradía del Corpus Christi, una cofradía muy importante. Y en otra imagen vemos a una señora que nos hizo favor de posar con la indumentaria de uso diario. Y aquí era lo que yo les comentaba. Si se dan cuenta, aquí vemos otro tipo de textil que no vamos, otra pieza, perdón, de indumentaria que no es tejida en telar de cintura. No, tenemos esta parte a esto que estoy señalando acá y estoy redondeando, es un delantal que en otras partes no sé cómo le podrían llamar. Por favor, déjame en los comentarios cómo le llaman a esta parte. En México creo que se le llama mandil, pero casi cubre todo el torso y parte de la cintura para abajo. Aquí a esto se le conoce como delantal y es un símbolo que representa prácticamente a la mujer honrada y trabajadora. ¿Por qué? Porque acá ustedes estos delantales tienen bolsas a los lados y ahí es donde se guarda el dinero. El dinero que pues, se utiliza a través de la venta o la comercialización de algo. Entonces, ustedes ven estos elementos que no son de un arte textil realizado en telar de cintura, sino son otros elementos. Por eso es que yo les decía al inicio que fue muy importante esta adaptación de otros elementos al arte textil en Guatemala, pero también algo que les quiero comentar es que esta es de uso diario. Lo vemos en el diario vivir, en el mercado, en alguna actividad para salir a hacer algún tipo de diligencia. Las mujeres utilizan este tipo de indumentaria. Y cuando ya es algo que la cofradía, que un evento religioso muy importante, pues ya
utilizan este tipo de indumentaria que poco a poco vamos a ir viendo. En este caso, en la parte superior de la indumentaria, de la cintura para abajo, toda esta indumentaria está tejida en telar de cintura. En la parte de abajo vemos esto que en Guatemala se conoce como morga. ¿Qué es una morga? Morga es un tipo de tela de aproximadamente 20 varas que se enrolla alrededor de la cintura de la mujer. Esto es bien importante porque esto no se teje en telar de cintura, sino esto es en telar de pie. Y como les digo, es interesante analizar esto o ponerle atención porque, como les digo, es muy ancho, entonces la mayoría de telar de pie, por lo regular, ocupa pues de hombro a hombro corporeidad de una tejedora, mientras que en el caso de la morga, pues es un poquito más grande, entonces no podría ser tejido en telar de cintura. Al menos yo no lo he visto en Palín. Entonces aquí vemos que también hay como esta interacción cultural con otros municipios, porque a mí me comentaban que esta morga era traída o en algunos casos la encargaban en el Tejar, que es un departamento que está cerca también de Palín. Entonces ahí había como estas personas que tejían en telar de pie, entonces llevaban. Y también en algunos casos hay pocas familias en Palín que tejen en telar de pie para hacer la morga. Si se dan cuenta, pues la morga puede ser azul o negra, pero lo distintivo son estas rayas blancas que ustedes ven acá. Entonces, continuando, vemos esta parte de la indumentaria para eventos religiosos. Aquí vemos que estos son piezas elaboradas en telar de cintura. Aquí una pequeña fotografía, una muestra del recorrido de la cofradía. Esta es la cofradía, como les digo, la cofradía mayor del Corpus Christi o Santísimo Sacramento. Puede ser, ustedes pueden ver. Algo interesante es que estas imágenes están resguardadas en las casas de los cofrades. Entonces, no están directamente en la iglesia. Entonces, se ha hecho un sincretismo religioso interesante para analizar. Entonces, vemos religiosidad, vemos indumentaria, vemos música, vemos celebración. Increíblemente, dentro de la indumentaria maya Pocumam, lo podemos ver desde varias ópticas. Y entonces, aquí nos traen, en este caso, a las mujeres tejedoras, porque antes de cómo llegamos a descubrir, a tratar de ver estos simbolismos, este uso, ¿cómo fue? Fue a través de los testimonios de las tejedoras. En este caso, tenemos a la señora, perdón, Vilma Ajín, que es la que ustedes ven acá, que en ese momento nos ayudó y nos mostraba cuál era su proceso de tejer en el telar de cintura. Aquí, como les comentaba, como era un poquito difícil ingresar a platicar con las tejedoras, tuvimos la buena fortuna de contar con el apoyo en ese momento de la Casa de la Cultura de Palín Escuintla. Entonces, tuvo que haber un intermediario propio de la comunidad para que nos hiciera esos enlaces necesarios e ir a investigar y documentarlos en la casa de cada tejedora. Entonces, algo bien interesante, no podemos nosotros venir y como si estamos indagando en Guatemala, entrar solo por así, solo decir, bueno, ya vine, quiero esta información. Y como experiencia propia, es mejor ir a las autoridades comunitarias y pedir los permisos necesarios, porque creo que aquí respetamos quién nos quiere dar información y quién no. Y sí, tuvimos varias problemáticas. Primero, algunas tejedoras pues hablaban solo Pocomam, entonces necesitábamos un intérprete. Entonces, para eso estaba la ayuda de la Casa de la Cultura que tenía maya hablantes, entonces nos hacían el favor de la traducción y habían otras tejedoras que nos decían definitivamente no. Entonces, creo que es importante la forma de trabajar con respeto entre la comunidad y el investigador. Entonces, vemos acá también los procesos de tejeduría a través del telar de cintura. Aquí tenemos a la señora Rosario Benito. Algo particular y como anécdota, cuando uno va a una comunidad, es increíble que a veces uno como siente cierta afinidad con las personas. Entonces, aquí con mucho cariño
les presento a la tía Chayo, porque cuando hablábamos preguntando por alguien, decía, ay, la tía Chayo, la tía Chayo. Entonces ya, por cariño ya quedó la tía Chayo, que es tejedora, que nos compartía anécdotas y algo bien interesante con ella es que ella es maestra y algo a resaltar es que dentro de Palín Escuintla existe un centro educativo que se llama Cahuinaquel y ellos han logrado incorporar el tejido o la clase de tejido a su sistema educativo formal. Entonces ya tenemos a estas maestras enseñando en la escuela. Entonces, si hablamos de resistencia, para mí esto es el mejor ejemplo de resistencia. El no dejar morir el arte a través de la educación. Aquí también vemos otra parte que a mí como maestro me llamó mucho la atención y que es como la columna vertebral de todo proceso científico. ¿Cómo surge un proceso científico? ¿Cómo surge la enseñanza? A través de la observación. Entonces yo les preguntaba a las tejedoras, ¿cómo ustedes enseñaron? O aprendieron, perdón, ¿cómo ustedes aprendieron? Y me decían, es que yo miraba a mi mamá me traía a su lado y lo primero que me ponía a hacer era como una servilleta. Entonces acá les presento con cierta ternura, les soy honesto, con cierta ternura, les presento a doña Marina López. Lamentablemente ella falleció el año antepasado, lamentablemente, pero todavía pudimos tener la dicha y el honor y el gusto de escucharla hablar sobre la indumentaria. Y aquí vemos, por ejemplo, en la fotografía del lado izquierdo, vemos a doña Marina con su hija, que es la señora que ustedes ven del lado derecho. Entonces aquí vemos este proceso, cómo inician a tejer a través de la observación, a través de que las mamás están con las hijas enseñándoles el proceso de tejer. Vemos también acá a otra maestra tejedora donde recopilamos historias de vida, que también era lo que nos interesaba a nosotros, conocerlas un poco más y vemos este proceso y solo esta imagen nos dice un montón. ¿Por qué? Porque vemos a la maestra tejedora enseñándole a su hija, pero algo bien interesante, los espacios donde ahora están tejiendo es dentro de su hogar, específicamente dentro de la cocina. ¿Por qué? Porque y algo que nos llamaba mucho la atención es que muchas tejedoras se dedicaban al arte textil, pero no descuidaban las cosas de su hogar. Por ejemplo, tenían que preparar la comida del esposo, ver a los niños para irse a la escuela, luego preparar almuerzo, preparar cosas de la casa. Entonces, imagínense ustedes, para mí fue algo bien importante resaltar esta labor que las mujeres hacen definitivamente y que es muy poco reconocido. ¿Por qué? Porque las personas dicen, teje, de plano lo hace por un pasatiempo. Y no es un pasatiempo, es otro oficio dentro de otra carga dentro de la familia. Entonces, definitivamente es admirable el proceso que llevan. Y esto nos llevaba también a reflexionar. Imagínense ustedes. eh, ¿Cuál es o cuánto podría pagarse por una pieza de esta índole? Imagínense cómo le podemos poner un precio a una mujer que dedica más de un mes para hacer una pieza. Tiene que ver a el cuidado de sus hijos, su esposo, más los cuidados de su propia casa y luego venir y cómo valoramos esto, cómo valoramos esta pieza de arte textil. Entonces, hay muchas cosas como para hablar en este punto. Y también, por ejemplo, vemos que en el municipio de Palín, también las mujeres han contribuido muchísimo al desarrollo familiar. Muchas de ellas han enseñado a sus hijas a tejer, entonces dentro de su propia casa han creado, en algún momento me corrigieron porque decían que no era una industria, pero para mí es una pequeña industria dentro de la comunidad porque ya hay varias personas tejiendo. En este caso vemos a doña Margarita Lobo, que ella le enseña a sus hijos, a sus hijas y a sus nietas, y si nos damos cuenta hay uno, dos, tres, cuatro telares de cintura, más de este lado, pues no salió una fotografía, pero había otros dos. Entonces, la familia se dedica directamente a la tejeduría. Entonces, con eso sirve un poco para el apoyo y el sustento familiar.
De hecho, platicábamos con ella y nos decía, esto nos ayuda a nosotras para sacar adelante a nuestros hijos. Decía, era una frase que ella utilizaba mucho, yo saqué adelante a mis hijas con este trabajo. Entonces, vemos que también la parte del arte textil forma un oficio importante para el desarrollo familiar. Y aquí también, como les digo, no solo sale de los espacios de la familia, sino que también sale en espacios comunitarios. Aquí tenemos nuevamente a Vilma Hin con su señora madre, Inocenta Malchik, que ellas, por ejemplo, han creado esta parte de como tiendas de textiles donde ofrecen sus productos. Y algo bien interesante es que también cada tejedora recibe como un reconocimiento por parte de la comunidad y nos dicen, por ejemplo, con Vilma fuimos específicamente buscándola porque nos decían dentro de la comunidad, una persona nos dijo, si ustedes quieren quieren conocer a alguien, a una muy buena tejedora que teje de manera tan fina, vayan con Doña Vilma. Entonces, buscando ese reconocimiento de la comunidad es bien importante, interesante para analizar esta parte de cómo ellas también han creado este desarrollo local para su propia comunidad y para su propio sustento. Entonces, como vamos de tiempo, no me voy alargando muchísimo. A mí hay que quitarme el micrófono, si no, yo sigo hablando. Entonces, ya por último, en esta parte, en esta sección, hay estas innovaciones también que las propias mujeres han realizado. Y quiero enfocarme en esta imagen, como ustedes ven. ¿Por qué? Porque antes, para iniciar el proceso del tejido, se iniciaba con el proceso de la urdimbre. ¿Qué es la urdimbre? Nos comentaba una tejedora algo mayor que hace 40, 50 años, como su casa era muy grande, existía un patio de tierra. Entonces enterraban dos estacas de lado a lado y así iban haciendo el proceso de urdimbre. Era bien interesante porque la urdimbre se hacía de manera agachada, entonces eso creaba un dolor de espalda como no tienen idea. Yo lo intenté hacer una vez y definitivamente ya no lo quise volver a hacer porque era un trabajo bastante complicado. Entonces también las tejedoras han innovado en la forma de tejer. Aquí vemos cómo en el caso de Doña Lesbia, ella vino y le comentó al esposo que ella se cansaba mucho en el proceso de la urdimbre. Entonces ella vino y dijo, yo quisiera hacer esto para que me ayude. Entonces ella misma diseñó o se imaginó y el esposo, que es herrero, le hizo esta estructura para hacer el proceso de la urdimbre, donde ella ya no está agachada en cuclillas, sino que ya está erguida y ya protege la espalda. Entonces, porque definitivamente tejedoras mayores hablaban de que ya en algún momento ya les dolía muchísimo la espalda o inclusive la vista ya era muy gastado. Pero en fin, como les digo, también esto nos lleva a una organización local de las mujeres tejedoras que han logrado, por decirles algo, en este caso tenemos un ejemplo de una tienda donde dice trajes típicos Gabriel. ¿Qué significa eso? Que ya vemos estas tiendas y los vamos a ver muy seguido en Palín. Estas tiendas que ustedes van a ver con maniquís, pero no es ropa occidental, sino es ropa indumentaria tradicional. A eso es lo que yo me refería con este desarrollo local, porque imagínense ustedes, han logrado este desarrollo y reconocimiento de la propia comunidad. Y también hay organizaciones que, en este caso, quisiera mencionar a la organización Ishbat, que es una organización de mujeres que enseña a tejer, ayuda también a distribuir las piezas y está conformado con un grupo de mujeres tejedoras que también tienen esta forma de reivindicar hasta cierto punto y luchar porque no se pierda la tradición textil y sobre todo que se reconozca la comunidad como parte importante del patrimonio comunitario que es el arte textil. Ya la segunda parte, para que no se me aburran mucho, vamos a la segunda parte que vamos a hablar un poco de cosmovisión, porque para mí era importante hablarle de las mujeres tejedoras, porque fue ahí donde llegamos a conocer esta cosmovisión. Entonces no fue un proceso de llegar, ay, sí, vamos a ver esto
como le decía alguien, estos dibujitos, porque no son dibujitos, entonces vamos a ver plasmado estos diseños en la indumentaria que tiene mucha relación con la cosmovisión. Y para eso me recuerdo mucho charla de doctor Eduardo Apacún, donde él hablaba sobre el árbol de la vida en el textil. Entonces, acá en Guatemala hay una comunidad maya quiché que también tiene el árbol de la vida como brocado en el arte textil. Y aquí vamos a ver otros elementos que vamos a encontrar en el arte textil maya Pocomán. Vamos a hablar de cosmovisión, pero fíjense que antes de hablar de la cosmovisión, me gustaría presentar este símbolo, que es el águila bicéfala, que vamos a encontrar mucho en la indumentaria Pocomán, pero también existe como, no sé si llamarlo microrracismo o racismo, ustedes corríjame, o lo podemos analizar cómo llamar a este fenómeno, porque algunos, inclusive académicos, cuando yo les trataba de hablar sobre cosmovisión en la indumentaria maya, me decían, eso es mentira, esos son inventos. Ustedes van a ver que en la indumentaria textil van a ver el águila o el ave de dos cabezas. Eso es invento de las comunidades indígenas que se lo prestaron de elementos europeos. En este caso, alguien me mencionaba la casa de Habsburgo, ¿ah? Porque este es como está en su símbolo, en su escudo, perdón. Entonces también yo me ponía a pensar que es como una forma de minimizar el conocimiento de las comunidades, como decir, todo viene de Europa, todo es europeo, o sea, aquí no había nada. Entonces eso es como negar también esta riqueza cultural, y era por eso que yo hacía mucho énfasis en los procesos que se han ido adaptando, todo lo que hablamos de arte textil guatemalteco. Y para mí no es definitivamente, no es que comunidades indígenas lo hayan tomado de elementos europeos, sino simple y sencillamente como hemos visto en otras pláticas de este seminario, vamos a ver todos estos elementos que culturalmente son similares. En la tradición oral se llaman mitemas, que son definitivamente estos temas que se van repitiendo y que se van adaptando de cultura en cultura. Entonces, así como en Europa está el águila bicéfala en algunas casas, como por ejemplo en el escudo de Rusia está este símbolo, también en la casa de Habsburgo lo podemos encontrar, también acá en la indumentaria maya Pocomán lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Precisamente plasmado este símbolo. Miren, aquí vemos sus dos cabecitas, las alas, las patitas y la cola. Y algo que quiero mostrarles, si pueden ver mi cámara, aquí, si ustedes ven, esta es un huipil ceremonial, y vemos, o tal vez detrás de mí, si se dan cuenta, en el detalle del textil que ven en la imagen de mi pantalla, se encuentra también plasmada la ave de dos cabezas. Es bien interesante porque en lo que nos comentaban, de dónde surge, es que esto es un símbolo de la cosmovisión maya. ¿Por qué tiene dos cabezas? Porque mira el pasado y el futuro. Y es muy importante porque dentro de la cosmovisión maya está muy arraigado el pensamiento del dualismo. Siempre debe haber dos fuerzas importantes. Por eso es que hombre y mujer en algunos casos se complementan, porque es importante la dualidad. Si vemos a hechos históricos prehispánicos, en estelas vemos a dos personas que eran dos señores. ¿Por qué? Porque para que hubiera un equilibrio, tendría que haber dos formas de energía, llamémoslo así, en concepto New Age, ¿verdad? Las energías, ¿verdad? Pero en este concepto es muy importante la cosmovisión, y por eso creo yo que aquí es interesante el símbolo el águila o el ave de dos cabezas, que en Palín Escuintla lo conocen como Cot, que es la palabra en Pocomán, Cot. Entonces, aquí vemos algo importante. Y no solo eso, también vemos que hay tradición oral a través del arte textil. ¿Por qué? Porque nos comentaba que alguien nos decía que en la antigüedad, en Palín Escuintlan, habían unas aves inmensas, gigantes, que molestaban a los pobladores. Entonces, los pobladores, para que no fueran llevados, arrancados de la tierra por estas grandes aves, eh, usaban como tinajas o cántaros en la cabeza. Entonces, cuando caminaban en la calle,
llevaban estos canastos, cántaros o algo. Entonces, cuando pasaba el ave, ¡pum! Se llevaba el canástaro o el canasto, perdón, o el cántaro. Entonces a ellos no, los dejaba tranquilos. Y contaban también en una historia que a alguien se lo llevaron, pero él sabía invocar al viento, sabía invocar el agua. Entonces, con todas esas invocaciones, regresa a Palín. Escuintla, entonces esta forma de mantener estos relatos, estos relatos míticos dentro de la indumentaria resulta bien interesante e importante de mantener. Entonces vemos que no son simples dibujitos, sino que hay una carga muy fuerte de cosmovisión y de sabiduría dentro de la indumentaria. Entonces, otro elemento muy particular dentro de la indumentaria ceremonial es el tum. ¿Qué es el tum? Es una cinta que vemos que las mujeres portan en la cabeza. Es una cinta que lleva aproximadamente como 20 metros. Es increíble que ven acá, miren, toda esta cinta que las mujeres, bueno, perdón, tejían, porque esto ya está, la técnica de tejer este tum, ya las mujeres no lo hacen y les voy a explicar luego por qué. Entonces, pero no me quiero desviar del tema enseñándole esta parte que es el tum, que es un símbolo de que la mujer pertenece a una cofradía. Es como un símbolo de estatus, pero también nos recuerda, las mujeres mencionan si ven esta parte, esta imagen del lado izquierdo, aquí les presento a la diosa Ixchel. En la diosa Ixchel, en la cultura maya, representa a la mujer tejedora también y a la dadora de vida. Es muy relacionado con la fertilidad. Y vemos que se representa a la diosa Ixchel con una serpiente en la cabeza. Entonces, cuando vemos esto y vemos acá, las mujeres nos decían, el tun simboliza a la serpiente, nuestro nahual protector. Algo que les quiero resaltar es que en Guatemala un nahual no precisamente es algo, no es algo malo ni algo como en algunos casos dicen brujería o algo. No, un nahual es una forma de protección, es como un don que las personas puedan tener o la comunidad misma pueda tener. En este caso vemos a las mujeres de la cofradía que son mujeres mayores que pertenecen a estos espacios religiosos y que se han ganado el derecho de portar el tum en la cabeza, que es un símbolo de protección, recordando a una serpiente y que es su nahual protector. Aquí lo vemos nuevamente portado en la indumentaria y como les decía yo, es interesante ver cómo esto se da en una relación interesante entre la religión católica dominante y algunos elementos de la religión maya. Y vemos aquí a las mujeres portando el tum en la cabeza y aquí lo vemos también en esta parte. Aquí estoy sosteniendo un paño, que es lo que esta señora tiene acá cubriendo, que en lugar de velo utilizan este paño y es algo bien interesante porque inclusive, fíjense, en mi ignorancia, cuando uno va a una comunidad, pues definitivamente empieza a descubrir que uno desconoce muchas cosas. Yo decía, por ejemplo, en este paño, decía lo que le estoy mostrando acá en color azulito, yo decía, ay, qué bonita esa florecita o esa estrella. Y entonces alguien me decía, no, no es una estrella, esto es un símbolo de la cofradía. Entonces entendemos por qué es como un báculo que vamos a ver que las personas o los cofrades mayores llevan, que es como una parte de, llamémoslo así, como la insignia de la cofradía que utilizan. Entonces, como las mujeres no llevan esta insignia, no la llevan en la mano, sino la portan en la indumentaria. Entonces, eso es lo que nos hace más interesante analizar un poco el simbolismo del arte textil. Acá, con la siguiente imagen, pues es lo que les presento y de verdad, cuando yo escuché la conferencia anterior que hablaban de fajas,
definitivamente me emocioné y empecé a ver cómo todas nuestras comunidades indígenas se van relacionando independientemente de la distancia, cómo vamos relacionando una cosa con la otra. Porque me recuerdo que en una conferencia anterior mencionaban que la faja la utilizaban como un símbolo de protección. Y aquí en Palín Escuintla también es un símbolo de protección. ¿Qué protege? Protege el ombligo de la mujer, protege el vientre. Y alguien nos decía, en manera de broma, decía, una mujer puede estar desnuda de arriba o de abajo, pero nunca puede descubrirse el ombligo, porque el ombligo es lo que hay que proteger. ¿Y cómo se protege? Se protege a través de esta faja tejida en telar de cintura. Aquí tengo una faja que si ustedes pueden ver, es relativamente, pues no lleva ni la cuarta de mi mano, pero contaban que anteriormente, años atrás, esta faja aproximadamente era de dos manos, le llaman acá, que era dos manos, es el ancho de la palma de la mano. Entonces, imagínense, eran como esta anchura, entonces era muy gruesa la faja, pero con los procesos lamentablemente del tejer, el costo económico pues ha reducido un poquito. Pero lo que les quiero comentar es que también vemos estos símbolos que uno decía, este zigzag, le decía yo, y me decía, no, este no es un zigzag. Esto lo que nos representa son los caminos de la vida, justamente lo que comentaba en una plática anterior, que son los caminos de la vida, también está muy relacionado al camino que hace la serpiente en el bosque. Lo que deja la serpiente en el bosque es un símbolo de protección, este simbolismo también. Y algo que alguien también nos comentaba es que en algunos casos, ¿por qué vemos estas figuras acá? Es porque también simbolizan rayos. ¿Y por qué el rayo? Porque el rayo es luz. ¿Y quién da luz? Por decirlo así, son las mujeres. Entonces son los que protegen todo este círculo de vida. Como les digo, entenderlo de esta manera para mí me ha parecido maravilloso y sobre todo ver que muchos temas se repiten en varias comunidades indígenas y no necesariamente solo en Guatemala, sino ya vimos que en otra parte del continente. Aquí está, perdón, para que ustedes vean un poquito mejor, aquí está el símbolo del COT. Vemos a esta parte aquí vemos una cabecita, aquí vemos otra cabeza, aquí vemos las patas, las alas y aquí al centro el cuerpo. Entonces, cuando las mujeres portan este huipil ceremonial, aquí va la cabeza, crea una ilusión óptica interesante y muy hermosa de comprender esta cosmovisión que vamos a ver portada pues, en la indumentaria ceremonial de las mujeres y vamos a ver otros elementos. Aquí también vemos que en los paños vamos a encontrar el ave de dos cabezas, el cot, siempre con sus dos cabezas, alas, patitas y el cuerpo. Como les digo, como símbolo de la dualidad en la cosmovisión maya. Otro elemento que vamos a encontrar mucho dentro de la indumentaria es este símbolo de la casa y vamos a encontrar dentro de la casa una figura femenina. Y precisamente doña Marina, que les digo que en paz descanse, ella nos comentaba y lo narró de una manera tan poética que conmueve mucho a quien la podía escuchar en ese momento. Y nos decía, ¿por qué nosotros tejemos esta casa dentro de nuestra indumentaria? Porque la casa es el centro. ¿Quién cuida el centro de nuestro universo? Nosotras las mujeres. Entonces, vemos cómo dentro de esta cosmovisión, el centro, el lugar, es muy importante y hay que resaltarlo dentro del imaginario y el pensamiento de la comunidad y se plasma en el arte textil. Entonces, vamos a ver, inclusive alguien hasta nos hacía la lectura interesante y muy poética, porque nos enseñaba el paño y nos decía, esta es la casa. En el centro de la casa está la mujer, quien cuida directamente lo que hay a su alrededor, era la naturaleza, inclusive mostraba como escobas que eran como el límite de lo que ellas tenían. Entonces era como una descripción gráfica del hogar, en lo que en aquel momento se conocía como la casa tradicional en Palín Escuintla. Entonces, les digo, muchos símbolos para analizar, para ver. Y ahora bien, casi terminando esta sección,
¿Se recuerdan que yo les había dicho que fijaran en un elemento en la fotografía, que observaran la fotografía? A ver, para despertarlos un poquito, ¿qué vieron en la fotografía? ¿Se recuerdan que yo hasta les conté 5 segunditos para que vean? A ver, muy bien. A ver, nos dicen cerro, ¿qué más? Bueno, el volcán, ¿cierto? Era volcán, el volcán perfecto. Muy bien. ¿Saben por qué les decía yo que se fijaran mucho en este elemento? Porque la indumentaria también nos hace ese recuerdo, esas remembranzas a la naturaleza, a ese poder de la naturaleza que va a estar muy presente en la cosmovisión maya. Entonces vemos acá el volcán que ustedes vieron, porque es un volcán, es el volcán tradicionalmente, popularmente, nosotros lo conocemos como volcán de agua. Pero no es que definitivamente no tire agua, sino que en algún momento es un volcán inactivo, pero su cráter cuando llueve mucho se llena y forma una laguna. Pero también es muy peligroso porque de hecho hasta destrozó una de las primeras ciudades en Guatemala, las destrozó y se las llevó. Y de ese mismo volcán, en la comunidad, lo utilizan como para nombrar a la comunidad como tal. En el caso de ellos, le llaman Palín, que Palín viene del Pocomán, que es Palinja, que es agua parada. Ese es la traducción que se le da. ¿Por qué es agua parada? Porque es el agua que viene cayendo de las venas del volcán cuando llueve muchísimo. Ahí va creando estas correntadas de agua. De hecho, cuando llueve mucho, Palencia se inunda. O sea, definitivamente, si ustedes ahorita han visto noticias de lugares inundados, en algunas ocasiones eso pasa, pero porque hay un exceso de agua ahí. Pero a qué quiero llegar también con este tema. Que vean aquí la forma en que los hombres, los cofrades, llevan este tipo de paño. ¿Qué hacen? Se lo enrollan en la cabeza y ellos dicen, es que esto es nuestro volcán, en la cosmovisión maya le llaman Hunampuj, no es el volcán de agua, sino es el volcán Hunampuj. Entonces, esto es lo que representa, es como un símbolo de poder, de virilidad hasta cierto punto, de fuerza. Entonces vemos, y alguien nos decía, si ustedes se dan cuenta, este es el volcán y por acá viene la venita de agua que le da el nombre a nuestra comunidad, Palinja, agua parada. Entonces, si se dan cuenta cómo también el arte textil relaciona mucho la historia de la comunidad, hay muchos símbolos y significados dentro de la indumentaria misma. Acá, ya para terminar esta sección, y perdonen que esté hablando muy, muy rápido, porque si no nos da tiempo. Entonces, ya para terminar, los nuevos caminos. Cuando me refiero de nuevos caminos, es que sí hay algo que resaltar en esta conversación que tengo con ustedes, es que lamentablemente algunas mujeres han dejado el tejido. ¿Y por qué lo han dejado? Porque lamentablemente una pieza de estas lleva aproximadamente de mes a mes y medio, o depende cómo se trabaje, 2 meses, para recibir un precio pues muy bajo. No es significativo el esfuerzo con el regreso económico que ellas van a obtener. Entonces, muchas mujeres han optado por dedicarse a otras actividades y dejar el tejido. Pero ¿qué pasa? Es increíble y sin ánimo de ofender ni nada por el estilo, pero en este caso hay hombres que se han dedicado al arte textil. ¿Y por qué resalto esto? Porque en Palín, en algún momento, hay un dicho que dicen los hombres a las milpas y las mujeres al tejido. Es como darles este rol de género que las mujeres tienen que ser tejedoras únicamente y los hombres a cultivar y nada más. Pero en estos nuevos espacios, los hombres han venido y han aprendido de mujeres, de sus abuelas, de sus mamás a tejer. Entonces, ahora los hombres han ocupado o han tratado de tener este espacio dentro de la misma comunidad. Y aquí en esta fotografía les muestro al señor Carlos García. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque para poner el tum, que ya habíamos hablado del tum que simboliza a la serpiente, para ponerlo se necesita mucha fuerza. Entonces, como la mayoría de mujeres son mujeres adultas, ya no tienen la fuerza. Entonces, han llamado a hombres a que coloquen el tum para que sea un poco más duradero y no se caiga con el paso del tiempo o en el proceso
de la procesión. Entonces aquí les presento esta foto. Esta foto nos invitaron, tuvimos el honor de estar en la cofradía del Domingo de Ramos, que es una cofradía muy importante. Nos invitó Carlos García y prácticamente interrumpimos un espacio sagrado, pero nos permitieron porque colocar el tun era algo muy íntimo, no cualquiera podía tener acceso a él, a este evento, entonces nos permitieron entrar y observar cómo se colocaba el tun. Y esto les digo, una nueva forma que también se han aperturado a conocer un poco más estos procesos de símbolos y significados. También, como les digo, los hombres han empezado a tejer, rompiendo esa tradición que solo las mujeres tejen. Ahora los hombres pueden iniciar a tejer también. En este caso vemos al tejedor Davis García, que nos mostraba su proceso. Interesante también porque cuando nosotros estábamos buscando este significado de símbolos, él decía, mi abuela me contó. Entonces repetía este conocimiento de tradición oral que se va generando de generación en generación. Algo muy valioso para recuperar, que es una forma también, como les digo, de no perder y hacer resistencia a estos cambios tan drásticos que hemos tenido en la actualidad. Nuevamente aquí el señor Carlos García tejiendo, y él nos comentaba que él aprendió a tejer a través de ver a su mamá y que al principio fue muy difícil para él. Lo hacía desde un espacio clandestino porque no era muy bien visto. Entonces, pero al final a él no le gustaba la siembra, entonces se dedica al arte textil. En este punto también les quiero presentar a este maestro tejedor que... ¿Por qué les decía yo cuando les hablaba del tum, que el tum ya las mujeres pues no tejen el tum como tal? Era porque la técnica de tejer el tum era un poquito complicada. Entonces las mujeres decían que era muy difícil y llevaba mucho más tiempo. Entonces, gracias a este señor tejedor, él creó su propio sistema de tejer. No es un tejedor tradicional porque rompe con lo tradicional, pero sí recupera el proceso de la elaboración del tun. ¿Y por qué era importante? Porque él decía que el tun también estaba muy cargado de simbolismos, y la técnica para tejerlo era crear una técnica con el respeto de las personas que, que saben tejer. Yo no sé tejer, pero él lo comentaba así, la técnica era doble cara, le decía a él. ¿Por qué? Porque en una parte era toda roja, pero con el mismo tejido, en la misma forma, en la parte de abajo, si uno le daba vuelta, venía un colores blanco y un tono de azul muy intenso, casi negro. Entonces daba la sensación de esta serpiente coral que le llaman aquí en Guatemala, que eso es lo que portan las mujeres en la cabeza. Pero les decía, se estaba perdiendo y se utilizaba solo una cinta, pues normal, de un color rojo, pero este señor empieza a recuperar la forma tradicional en que se teje el tum. Y vemos también acá a este maestro tejedor, que acá con él fue una historia bien interesante porque él es de Palín, pero su familia no es tejedora, y a él le enseña a tejer su suegra. Entonces, con el tejido, él decía, bueno, a veces como hay trabajo, a veces no. Y justamente cuando cae la pandemia, él empieza a tejer y empieza a confeccionar como mascarillas con símbolos tradicionales, como una forma de agenciarse un poco de ingresos extras. Entonces vemos esta parte que también como se van adentrando un poco los hombres al proceso de tejer. Y aquí vemos a otro joven tejedor que les comento, como les decía, a él, cuando platicábamos con él, nos decía, mire, yo tejo aquí encerrado en mi casa porque no me gusta que la gente me vea porque se burlan de mí. Entonces, mis compañeros en la escuela, pues algunos cuando pues se enteraron que yo tejía, pues se burlaban, pero ahora trato de tejer en los espacios como muy resguardados de mi casa, y que nadie me vea. Pero es interesante que me dice, yo me dedico al tejido, y hay una forma también interesante de analizar esta parte, porque
Las mujeres cuando tejen, pues no se olvidan hasta cierto punto vemos esta parte machista también dentro del tejido, porque las mujeres tienen que seguir con el cuidado de hijos, la elaboración de comida, aseos de casa, no sé, atender al esposo, pero los hombres se dedican directamente solo a tejer. Entonces, lo que ellos confeccionan, pues lo que una mujer puede tardar un mes, tal vez aquí puede ser 15 días. Entonces, como les digo, es esa relación que también aquí vemos que el oficio no es igual para todo, ¿ah? Porque la mujer no puede decir, que alguien más haga mis quehaceres y yo me dedico solo al tejido. Entonces, es como esa parte de analizar. Aquí vemos al hermano también, ellos son los hermanos Lobos, de apellido Lobo. Entonces vemos que él, interesante con él, porque él me decía, yo trabajaba antes en una empresa, pero lo que yo ganaba, pues no representaba algo significativo para mantener a mi familia. Entonces al final empecé a tejer y como me dedico a esto, y mi familia también se dedica, han creado esta pequeña industria, como les digo, de distribución confección de la indumentaria tradicional. Entonces, cuando hay alguna actividad o algo, los buscan a ellos para comprar la indumentaria. Entonces, yo creo que tal vez los agoté con tanto, perdonen si hablé tan rápido, pero el tiempo creo que es difícil. Solo quiero cerrar con agradecerles. Y decirles que para el arte textil Maya Pocomán, pues hay que verlos desde diferentes ópticas. Los invito a que nos sigan en redes sociales, el CESEC, Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, y si se pueden meter a nuestra página, ahí van a encontrar ustedes artículos que hemos hecho referente al arte textil, donde ustedes lo pueden descargar de manera gratuita, que esperamos que lo lean, que es precisamente para eso que se hace, y por cualquier duda, si en algún momento pues que se quedó algo que no podemos contestar acá, pues los invito, este es mi red social Instagram, a publicidad, publicidad, acá, Eric Ferre Alvarado, ahí con muchísimo gusto me pueden escribir y podemos estar en contacto y siempre intercambiando temas de arte textil. Les agradezco, muchísimas gracias y como se dice en Pocomán, Tioshti, muchas gracias. Gracias, Eric, por la exposición. Realmente muy variado el tema y pues digamos lo que normalmente yo hago es hacer un comentario sobre la exposición. Me parece que definitivamente nos dejas con un muy buen sabor de boca y has sabido tomar de las exposiciones anteriores diferentes temas y puntos de encuentro que te parecieron desde tu perspectiva. Aquí hemos visto pues diferentes personas de historia del arte, arqueólogos, practicantes del mismo tejido, conservadoras, conservadores y sobre todo yo creo que lo que nos une es que diferentes personas de historia del arte, arqueólogos, practicantes del mismo tejido, conservadoras, conservadores, y sobre todo yo creo que lo que nos une es que tenemos un punto de búsqueda de la defensa del textil indígena y bueno, tú lo expresas bastante con el tejido, el textil de Palín. Me llamó mucho la atención que siempre estabas tratando de utilizar y diferenciar en que es el arte textil y son artistas, artesanas y no artesanas, como digamos haciendo un acento sobre eso, que es una manera de reivindicarlo. Yo creo que hay mucha discusión al respecto, pero sobre todo es una manera de decir, esto tiene tanto detalle que es un arte, ¿no? Y bueno, así también en otras comunidades nos mostraste que tienen una indumentaria para el uso ceremonial muy específica, para el uso diario, tal vez una menos detallada, con un altísimo, altísimo sincretismo religioso, como ocurre con, yo creo que la mayoría, sino la totalidad de las poblaciones indígenas en Abya Yala. A mí me llamó mucho la atención que nos muestras pues otra forma de vivir la vestimenta, de llevar otras pieles encima, que es pues digamos toda esta preparación que tienen con el textil y cómo lo portan, ¿no? Que tiene mucha referencia y bien lo mostraste con ciertas herencias mayas, también rituales, pero que pues se transforman en la vida cotidiana. Y también creo que esa es una de las cosas con las que más nos podemos quedar de tu exposición también, ese proceso de transformación y adaptación que tienen las personas de Pali y sus tejidos, ¿no? Yo creo que ya como precisamente has tomado varias cosas que nos hacen pensar de las otras exposiciones, subrayas de una manera muy adecuada como esta riqueza visual que vemos, que digamos como que apenas nos abriste la puerta, pero
nos ofreciste un manjar que ha minimizado, ¿no? A pesar de esa riqueza, de esa belleza, de esa estética maravillosa, aún así, pues toda esta colonialidad, todo este peso de la discriminación, del racismo, hace que esa belleza se disminuya, se minimice e incluso no se le valore como tal en aspectos de su creación. No pensando en la adaptación o transformación o combinación de saberes que tiene, sino en cómo puede ser o una copia, ¿no? O puede ser llevado por otras personas, sobre todo al norte global, para ser expropiado esos saberes, o simplemente desvalorado, etcétera, como nos mostraste. Eso también me pareció muy enriquecedor. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y que mostraste mucho en las imágenes es que el textil es parte de la vida cotidiana de las personas, ¿no? No es un lugar especializado y tal vez por eso ellos te digan no es una industria porque no es un lugar afuera, pero definitivamente sí es esos otros significados de la industria de lo laborioso que es lo que se hace comunalmente, lo que se hace grupalmente y familiarmente en este caso, pero pues que se lleva a la sala, alguien está haciéndolo en la sala, otra persona lo está haciendo en el comedor, otra persona lo está haciendo en la cocina, pero definitivamente hace parte de la vida diaria y seguramente tienen los hilos en todos sus sueños, en todas sus actividades cotidianas. Para que mientras yo voy a hacer un par de preguntas, mientras las otras personas que están aquí reunidas se animen también a preguntar, me pareció precisamente muy interesante que los hombres tejan, no sé si, y esta pregunta es debido también a eso que nos mencionas del machismo, no sé si los hombres reciban mejor o mayor pago que las mujeres. Me surgió esa duda, sobre todo porque nos contabas que dedican menos tiempo debido a que no se encargan de las tareas del hogar, como si es impuesto hacia las mujeres, ¿no? Otra pregunta sería, ¿cómo llaman a este tipo de tejido? Se asemeja al pepenado mexicano, pero esto cuando lo hacen sobre una tela lisa, que nos mostraste nombres o letras que se tejen, ¿cómo lo llaman específicamente? Creo que lo mencionaste, pero no lo anoté. Y una tercera pregunta es si aparte del hogar, dentro de esas transformaciones, se está enseñando en asociaciones o en escuelas, o si solamente se ha quedado en la parte del hogar. Yo abro con esas tres preguntas para ya dejar el micrófono. Muchísimas gracias, realmente muy interesante y muy bella tu exposición. Muchísimas gracias. Para responderte la primera pregunta del costo, el costo por lo regular es el mismo. O sea, es interesante porque no hay como una competencia, sino que tratan, por lo que yo vi, casi la mayoría maneja el mismo costo para las prendas. Lamentablemente, la diferencia se da en la carga laboral personal. O no sé si en la carga personal, porque como les digo, los hombres se dedican exclusivamente a tejer y las mujeres sí tienen otras cargas. Entonces ahí es la diferencia que vemos, es en la carga personal que tenemos, pero sí en lo económico reciben lo mismo. Pero si lo analizamos, no sería lo mismo porque a la mujer le costaría el doble de esfuerzo hacer una pieza, mientras que a los hombres no. Entonces está la diferencia, pero no podemos ponerle un precio a eso, no podemos decir, ay, esto lo teje un hombre, le vamos a pagar menos, ¿verdad? Y esto lo teje una mujer, le vamos a pagar más. Entonces es como una cosa, un tema muy complejo para analizar desde estos puntos. Para mí, la solución es, como familia, es que se dediquen únicamente, si la mujer teje, que se dedique exclusivamente a tejer. Y que el esposo pues ayude en otras situaciones de la casa para que la carga no sea mayor o caiga únicamente en la parte femenina. Eso sería. La otra pregunta que mencionabas, en este sentido, yo no me atrevo a darte una respuesta porque yo no soy tejedor. Yo apenas estoy iniciando con esto, pero creo que le llaman brocado. No estoy seguro. Si alguien me puede corregir, pues que sepa tejer, pues creo que es el brocado cuando se plasma diseño o la figura dentro del tejido, creo que es brocado. Y la tercera pregunta que mencionabas sobre si hay instituciones, era lo que les comentaba, que sí hay instituciones que han logrado, en este caso la institución es Cahuinaquel, que han logrado integrar un curso de tejido tradicional, tejido de cintura, área escolar.
lamentablemente solo es para mujeres, no incluyen a los hombres. Entonces todavía tenemos esta pequeña brecha dentro del sistema. Y otras asociaciones, como en el caso de la Asociación Ishbal, que se dedican a enseñarles a mujeres y me atrevo a decir que no solo mujeres indígenas, sino mujeres fuera de la comunidad que estén interesadas en aprender, entonces llegan a la asociación y les enseñan. Y lo interesante es que se forman como un grupo de mujeres, producen su producto y luego hay ferias, que por eso es muy importante el paisaje que les mostré de la ceiba, porque debajo de esa ceiba a cierto tiempo llegan y hay como un mercado que exponen este producto de estas mujeres. Muchas gracias por tus respuestas. Pues ahora le damos el micrófono a Eduardo, que te va a leer las preguntas si hay, y las personas que no han preguntado, anímense a preguntarle y pues adelante. Gracias, Giovanna. Bueno, hay preguntas, hay comentarios. El primero que detecto es de Levi y nos dice respecto a cuando hablabas de que se referían a los dibujitos en las prendas. Y Levi nos dice, Eric, lo que sucede es que en algunos países como el nuestro, Chile, a veces usamos verbos en diminutivo para referirnos en este caso a aquello que nos parece hermoso, tierno, lindo. Son modismos, en ningún caso para minimizar o como en sentido despectivo, ¿no? Entonces, para tenerlo presente. Después tenemos otro comentario sobre el mandil. ¿Recuerdas que preguntaba sobre el mandil? Acá nos dice Julia Morales Rendón, se usa para no ensuciar la ropa. Es algo de nuestros antepasados que nuestras madres nos enseñaron. Laura Repetti nos dice, qué importante todo lo que dice. Muchas gracias. Daniela Peña Salinas comenta, en el contexto de algunas comunidades indígenas de México, comienzan la labor con servilletas o fajas. Una pregunta de Laura Repetti es si nos puedes repetir el nombre de la prenda TUM, si es que está bien escrita, T-U-M, o, o se escribe de otra manera. Gracias, gracias. Es TUN. Aquí en Guatemala, pues es un poquito complicado porque también se conoce como como un instrumento musical. Entonces, pero en la comunidad es un símbolo de estatus dentro de la comunidad. Gracias. Sobre el tun, nos dice Alejandra Aguirre, sí, es una cinta larga y puede pesar hasta 20 libras, es decir, 9 kilogramos. Sara García Castillo comenta, Eric, muy interesante investigación. Gracias por compartir. La doctora Olga Zulca nos comenta, Eric, excelente intervención. Gracias por compartir tanta riqueza textil. Jacqueline López Maya dice, muy interesante todo, con ganas de seguir aprendiendo. Felicidades y gracias. Clara Madrigal igualmente expresa su agradecimiento, lo mismo Rosaura Gallegos y Graciela Torres. Alba Azucena dice, buenísima exposición. Tania García, mil gracias, magnífica exposición. Marisa Taborel igual, muchas gracias por tu generosa contribución. Graciela Torres pregunta si se teje en algodón o qué otras fibras se utilizan en el tejido de Guatemala. Qué bueno que surge esta pregunta. En Palín, hablando específicamente de Palín, ya no se teje directamente en algodón. ¿Por qué? Porque el algodón empezó a ser un material pues muy caro, tanto de la extracción como la realización de tal. Entonces, lo que se hace en la actualidad y en lo que muchas mujeres tejedoras nos dijeron es ya se utiliza lo que podríamos llamar como hilo industrial. Ya es un hilo que se va a comprar a un lugar y se lleva a la comunidad. Ya no, ya se perdió esa parte de ese proceso de teñir los propios hilos o el propio algodón, sino que ahora llamémoslo hilo industrial. De hecho, si esas nuevas incorporaciones que yo les digo, por ejemplo, ahorita les estoy mostrando en la cámara y no sé si ustedes ven que brilla. En la faja hay algo que brilla también, ¿no? Entonces, no, parte de estos procesos de nuevas incorporaciones o nuevos materiales es que se han adaptado, por ejemplo, el hilo metálico. Entonces, ese hilo metálico le da cierto brillo a la pieza. Entonces, ya se deja por un lado el algodón
y se vuelve y se utiliza este tipo de hilo industrial, llamémoslo así. De hecho, las mujeres, hay un hilo que le llaman hilo alemán, que eso permite que la pieza sea holgada y que es muy común en Guatemala. La seda también se dejó de utilizar por la forma por lo caro que puede ser. En algún momento creo que en algunas regiones, en Palén no estoy seguro, pero en algunos lugares le llaman alta seda también a una seda que se elaboraba acá en el territorio. Pero sí, para responder brevemente, ya se dejó de usar el algodón y ahora se utiliza hilo industrial. En Guatemala precisamente se podría conocerse también como hilo alemán. Gracias, Eric. Continuando con los comentarios, Alejandra del Ángel Romero dice, maravillosa presentación, muchas gracias por compartir tus experiencias y conocimientos. Alejandra Aguirre dice, gracias, licenciado, siempre es maravilloso escucharle y seguir aprendiendo, exponerlo y expandirlo. Ámbar nos dice, una maravillosa manera de exponer los procesos de patrimonialización locales, desde la transmisión de generación a generación hasta la transformación e innovación en los telares, la reivindicación de los textiles a través de la religiosidad y las boutiques. Daniela Peña Salinas, muchas gracias por tu presentación. Un recorrido por el textil, sus usos y resistencia a través del textil, tanto en lo público como en lo privado. Zulema Benicio, muchas gracias por compartir tus conocimientos y dar valor al arte ancestral. Juliana Chávez nos comenta sobre tu Instagram, ya veo que ya lo inscribiste, entonces ahí está para quien quiera seguir a Eric. Luciana Ramos dice también, muchas gracias por esa exposición. Yo en lo personal no tenía muchos conocimientos de los textiles guatemaltecos, me pareció muy enriquecedor. Levi también nos invita a seguirla en su Instagram. Brocado si se hace mientras se teje, nos comenta. Sara García Castillo dice, aquí nos presentas otro ejemplo de la inequidad de género desde el trabajo textil. Nuevamente, gracias por compartir. Ireri García, turistas o mestiz en Michoacán no enseñan a lo que no son de su comunidad. Julia Morales Rendón dice, gracias, es muy interesante para nosotras. Si se corta la señal es porque está lloviendo. El tun es algo muy interesante y también se ve muy difícil hacer. Es una tradición de los antepasados, deberían conservarla. Ireri García dice, ha sido la exposición más completa que he escuchado, mostró más conocimiento y dominio del tema. Guadalupe Romo, hola, buena tarde. En algunas poblaciones de pueblos originarios en el sureste de México, el telar de cintura era tejido por hombres. Luego, con la aplicación de los obrajes, se impuso los roles por género. Hermosa ponencia, muy interesante, muchas gracias. Iris Calderón Telles, sin duda, Guatemala posee una riqueza cultural enorme. Celebro que las masculinidades se atrevan a romper los estereotipos en pro de la continuidad del tejido artesanal. En la comunidad donde se enfocó la investigación, pregunta, ¿existen altos índices de preservación del tejido en telar de cintura o se ve amenazada por la falta de interés? Y si es una u otra situación, ¿qué mecanismos han favorecido el fortalecimiento o en su caso han desalentado este conocimiento? Gracias y felicidades por la presentación. En este caso, en esta pregunta donde dice, donde se enfoca la investigación, existen altos índices de preservación de tejido. Sí, definitivamente una de los lugares que he visto que se resisten a dejar el arte de cintura es en Palín, Escuintla. Sí, obviamente, pues la modernidad ha afectado muchísimo a las mujeres en este caso, pero hay mujeres que también han vuelto al tejido. Así como hay mujeres que han abandonado, también hay mujeres que han vuelto al tejido. Me recuerdo en el caso de la señora que les mostraba que diseñó su propia forma de hacer el urdimbre. Ella es licenciada en pedagogía, pero siendo maestra decía que no ganaba lo que ganaba tejiendo, entonces también regresa. Entonces hay una forma bien interesante de cómo se ha preservado. También la organización local de las propias mujeres ha permitido que el telar no se pierda. Y en este caso, pues también el aporte de los hombres, porque es interesante en este punto, porque las tejedoras han como para lograr que el producto venda, han adaptado, por ejemplo, colores. La pieza que les muestro acá, pues ya tiene un color. Tradicionalmente era blanca, pero lo innovaron, por decirlo así, lo innovaron a un color para que fuera pues ya más llamativo y a las personas les gustara.
Contrario a los hombres, ha parecido interesante porque ellos, en algunos dicen, no, esto no lo hago porque esto no es lo tradicional. Entonces, como que hay cierta resistencia de los hombres a no tejer fuera de lo que les enseñaron. Entonces, no sé si es falta de imaginación, resistencia, pues eso es algo muy a lo personal de cada tejedor, pero sí hay definitivamente dentro de la comunidad y hay una fuerza que no permite que el tejido desaparezca. Y de aquí a unos 50 años yo me atrevería a decir que no va a desaparecer, pero sí se va a transformar definitivamente. Porque, perdón, y disculpen solo para recalcar eso, es que también la indumentaria ha roto ese espacio de lo ceremonial a la cotidianidad. Por ejemplo, ahora vemos mujeres que usan un huipil que no pertenece a la cofradía, pero tiene símbolos de la cofradía. Entonces también van partiendo van rompiendo este punto. Y otra situación es que la indumentaria se ha utilizado o se está iniciando a utilizar también como un símbolo de estatus social o de representación de la comunidad. Vemos a mujeres que participan en eventos de representativas, así se le llama acá, de representativas de su comunidad, entonces utilizan la indumentaria. Entonces, parte de un evento religioso y va a un evento social. De hecho, pues, en otras comunidades, no precisamente aquí en Palín, pero en otras comunidades, las mujeres, en lugar de cuando logran un grado académico, en lugar de portar la tradicional toga que ustedes ven, que es con birrete y todo, en lugar de portar eso, llevan la indumentaria tradicional. Entonces es una forma de resistencia de los pueblos de negarse a perder esta tradición. Entonces, mm, recalcando nuevamente, resumiendo, sí hay una fuerte resistencia a no perder este conocimiento ancestral del telar de cintura. Eric, bueno, me llamó la atención el término que empleaste para designar al elemento que estos personas que iban en una procesión, peregrinación o que iban caminando en la calle portaban en la Cofradía. cabeza, cofradía, ajá. Junajpú, mencionaste. Ujú. Y creo que indicaste también se empleaba para referirse al volcán. Exacto. Y yo no pude evitar asociarlo con la palabra de este héroe del Popol Vuh, el Hunahpu. ¿Tendrá Exacto. relación? ¿Conocemos más al respecto o es solamente una mera coincidencia de las palabras, de los términos? No, fíjate que definitivamente sí tiene una relación interesante e importante también. Y por eso es que yo siempre, cuando trato de hablar del arte textil, es que no podemos decir que todo sea, esto es fielmente como se usaba hace 200, 500 años, porque no podemos asegurar eso. Pero sí hay ciertos elementos que nos dan esa remembranza tanto en la cultura textil como en la cultura comunitaria. Entonces vemos esa relación que no se ha perdido. Muchas personas tal vez no han leído el Popol Vuh como libro como tal, pero sí tienen referencias de elementos del Popol Vuh, la diosa Shell, por ejemplo, los venados en algunos elementos y el volcán, que como les digo, lo asocian mucho al Hunampuj, que es un personaje muy importante dentro del Popol Vuh. Entonces vemos esas remembranzas en la memoria de la comunidad que nos recuerda esa herencia maya que tenemos en Guatemala. Muchas gracias por tu exposición y precisamente lo que estás mostrando todo el tiempo es esto que mencionaste desde un principio que me parece muy interesante, la adaptación como forma de resistencia. Y estás mostrándonos todos los cambios que han sido posibles para poder mantenerse haciendo al menos el tejido en telar de cintura con otros hilos, pero manteniendo ciertas iconografías o la presencia esta de las cofradías, ¿no? Para lo cual es tan importante hacer las prendas en Guatemala. Y este paso de lo ceremonial a la vida cotidiana y como nos muestras tú ya y se ve en Guatemala las boutiques, ¿no? Que se Ujú. están muy de moda y muy surgiendo por todos lados y que incorporan estos brillitos y otro tipo de encajes y de piedras y de lentejuelas y que les gusta a las nuevas generaciones. Una nueva vestimenta
tradicional, digamos, con todas estas novedades que están en el gusto de, pues, de los más jóvenes, ¿no? Y las más jóvenes. Y aquí algo que me parece también muy interesante de tu exposición, Eric, es que algo que ya casi no se ve es el tejido usado por los varones. No los varones tejiendo, sino los varones portando esto que nos muestras en el tocado, que es el mismísimo volcán, y que termina como envolviendo el cuello y que cae sobre el pecho de las personas, es valiosísimo. Y también en los pantalones. Hay otros lugares en donde todavía conservan mejor la vestimenta masculina. En Guatemala, me parece, no es el caso de Palín ahora, pero lo mostraste, es algo que ya prácticamente está como olvidado o se ha perdido en muchas de las comunidades, al menos en México, ¿no? Y en otros, no sé, y lo que hemos visto a lo largo de todas estas exposiciones. Y precisamente esta serie de adaptaciones y de resistencias, cuando hablaste del águila bicéfala, que me parece un elemento iconográfico interesantísimo y que, como bien dices tú, muy vinculado a las culturas, pues a la casa de los Habsburgo, a la casa alemana, ¿no? Se ve, ¿no? En los alemanes esta águila bicéfala en muchos uniformes, y el origen de estas cosas, que a veces no sabemos si viene de esta herencia europea, que también hay mucho europeo que se incorpora a lo largo de cientos de años a las vestimentas y que no pasa nada, ¿no? El asunto es cómo se reapropia, cómo se resignifica, y ya no sabemos si el origen, o sea, dónde surgen las cosas. Creo que ya es un poco esencialista ponerse a buscar por ahí, ¿no? Lo interesante es que a lo mejor si hay un repertorio europeo, estas águilas, pues las puedes encontrar perfectamente en los dechados también, y dechados que llegan desde Europa y que son, digamos, los muestrarios con los que empiezan a educar a las mujeres para empezar la práctica del bordado, ¿no? Y que no pasa nada si no es prehispánico, si no es pre, no sé qué. El asunto es la importancia de de la incorporación y de la resignificación. Esto yo me lo apropio, esto yo lo hago mío y además le doy un significado. Y ya en ese momento cobra toda la relevancia que necesita, ¿no? Y ya por último, Eric, mencionaste también un movimiento muy importante en Guatemala, reciente, entiendo, que le llamaste Rabinajau, Rabinaj, Rabin Hao. Rabina. Rabin Hao. ¿Y eso de qué se trata, Eric? Entonces, bueno, eran comentarios, pero esta pregunta, el Rabinajau, ¿qué es ese movimiento? Surge como al principio surge como un evento para premiar a un evento de belleza, pongámoslo así, y al principio se llamaba India Bonita, si no recuerdo mal. Pero después las mismas comunidades empezaron a decir no, o sea, de hecho usaban a coronas y capas como a la realeza europea. Entonces creo que la misma organización dijo, no, esto no es propio de la comunidad. Entonces empezaron a crear este evento. Invitan a mujeres de alguna comunidad que porten su indumentaria, que hablen su idioma y lleguen y participen. Y participen, valga redundancia, representando a su comunidad. Y aquí se le conoce como representativas, porque, como les digo, representa una parte de la mujer, pero algo que sí es de admirar es que el objetivo es preservar la indumentaria y el idioma y la cultura de cada comunidad con es que tengo un poquito de acercamiento con México, por eso hago la relación. Algo parecido con la Guelaguetza en Oaxaca. No sé si en Sudamérica existe un evento parecido,
pero esto es lo que se está realizando ahora. Entonces, eso es el Rabin Ahau. Es como un encuentro de mujeres que participan y es interesante porque el Rabin Ahau significa hija del rey, es el nombre maya que recibe. Y han surgido otros eventos también, como la princesa de los cuatro puntos cardinales, como estos, llamémoslo concursos, pero que el objetivo es que no se fijen tanto en una belleza hegemónica, sino que se vea más lo que sabe de su propia cultura. Ah, sí, perdón, aquí Carolina nos dice algo parecido a la flor más bella del ejido en Xochimilco, algo parecido. Tengo también una pregunta, otra pregunta que es si se utiliza esta vestimenta por parte de las personas ladinas o no blancas, o si ya, digamos, nos hablabas un poco de la apropiación que hay por personas diseñadoras europeas, pero aquí hay ciertas vestimentas, como por ejemplo el hipil maya, que se utiliza por personas blancas o mestizas de clases altas, por ejemplo. ¿Eso ha pasado con las prendas en Guatemala, con ese tipo de hipil? O también, digamos, se vuelve parte de la moda cotidiana de otras personas y de otras, de las ciudades, por ejemplo, en Guatemala. Lo que yo he visto y te podría comentar es que sí, hay como que muchas personas extranjeras, turistas, que vienen, les gusta el huipil, entonces compran y ya lo portan. Entonces, si ustedes vieron, se recuerdan la fotografía donde iban las mujeres cofrades acompañando a la cofradía. Ustedes miraban que obviamente tenía estos, era un ajuar completo. Entonces ahora lo que vemos es como esta ola, perdón, pero es el concepto nuevo, el New Age, ¿verdad? Como reconectar con los pueblos originarios, así como el nuevo nivel de hippie. Entonces, perdón, no sé cómo explicarlo, pero justamente empiezan a usar un huipil con jeans o tenis, entonces le pierde el sentido, pues, de lo que para normalmente lo que fue confeccionado, pero también responde a una necesidad que las tejedoras necesitan vender. Entonces, no podemos decirle, mire, no lo venda porque es imposible. O sea, ellas tienen que vivir de alguna manera y es de esta manera en que lo hacen. Entonces, sí, pero y hay para todos gustos. Vemos trajes muy caros, rondan aproximadamente, me atrevería a decir como los $2,500 aproximadamente. Entonces, y hay algo un poco más sencillo de $300 a $500. Y hablo en dólares, nosotros, nuestra moneda es el quetzal, pero como el dólar ya se volvió universal, entonces para que me entiendan. Las telas estampadas, ¿cómo le han llamado a esto en Guatemala? Más o no. Sublimado, el sublimado. Que eso también es algo, otro tema para, Rápido. para, para analizar. Porque una forma de resistencia es que las mujeres, de hecho, dicen, si esto es sublimado, no lo uso. O si lo uso, es como para la cotidianidad, para algo que saben que va a ser como muy desechable. Y en algún momento escuché noticias en que las propias comunidades no lo estaban aceptando porque como el hilo no es como natural proveniente del algodón o algo, sino que es como más sintético, en algún momento pues agarra fuego y, o sea, es muy fácil de prenderse. Entonces, también es muy caluroso. Entonces, a algunas mujeres no les gusta. Entonces, esto es, como les digo, es una forma de ver el arte textil desde una resistencia pues, seguir con lo tradicional y algo que me llama mucho la atención cuando hablamos de resistencia, a veces hablamos de una resistencia y nos imaginamos una guerra, un fusil, no sé, como una lucha física. Pero en este caso vemos una resistencia como mental contra ir contra el sistema. Entonces, es decir, bueno, no, porque es más fácil. Aquí en Guatemala a la ropa que viene de Estados Unidos popularmente le decimos pacas. Y en las pacas encontramos piezas de cinco quetzales, que no viene siendo de menos de $1. Entonces, pero hay personas que en la comunidad que se niegan a utilizar este tipo de prendas y utilizan o mandan a confeccionar una prenda que eso sí va a costar, les digo, aproximadamente unos $500. Entonces, comparar $1 a 500, yo preferiría una pieza de $1, ¿verdad? Pero las comunidades dicen, no, usamos mejor esto. Y algo interesante es que en estas piezas, pues, llamémoslas así, son eternas, o sea, eternas y si tienen el cuidado
necesario, o sea, no se pueden desprender tan fácilmente de ellas, ¿no? Es más, en algunos casos hemos escuchado y se ha documentado que para cuando las mujeres fallecen, se llevan sus prendas porque no las quieren dejar. Entonces, como les digo, una forma de resistencia. Quiero responderle a Sofía. Sofía, que nos dice muchas gracias, Eric. Me gustaría saber un poco más de dónde surge tu interés en el tema a nivel interno y qué te llamó, a nivel interno, qué te llamó y cómo es tu relación con el tejido y los tejidos en la cotidianidad. El interés surge por esta observación que tenía sobre cómo la gente miraba el arte textil, pero olvidaba a las personas que lo hacían. Entonces, mi interés surge con analizar estas historias de vida. Porque en un cuadro, como les comentaba, en un cuadro alguien firma, pero en el arte textil nadie firma. Entonces, de hecho, una de mis propuestas de la investigación era que las mujeres tejedoras o el hombre tejedor le pudiera poner, aunque sea su nombre, en una grapa o un ganchito en la pieza, al menos decir hecho por tal persona, como una forma de etiqueta para darle ese valor y esa visibilidad. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención. ¿Y cuál es mi relación con el tejido en la actualidad? Pues definitivamente tal vez como ya lo expuso Claudia, en el caso de nosotros los hombres sufrimos un gran proceso de, por la fuerza, abandonar el tejido, porque en algunos casos, históricamente, no se podía hacer negocios con un hombre que portara la indumentaria, entonces se tenían que abandonar para lograr estos negocios dentro de espacios comerciales. Entonces ahora mi relación es únicamente tratarlo de abordar con respeto, poder comprar, si compro una pieza, pues admirarla y si la puedo portar, pues he tratado de comprar alguna prenda que pueda utilizar. Siempre con el debido respeto para para evitar que sea una apropiación cultural, ¿verdad? Porque hasta nosotros mismos hay cierta rivalidad, de decir, no, él es Pocomán, entonces él debe usar esto, él es quiché, debe usar esto, él es cachiquel, es esto, él es mames. Entonces, definitivamente también, tampoco no todo es amor y paz dentro de las comunidades indígenas, ¿verdad? Pero es una forma de acercarnos un poco al arte textil. Pues Eric, nos has dado, digamos, una charla muy, muy interesante. Nos abres, como te decía, no te decía, un panorama bien importante y amplio sobre los textiles de Guatemala. Bueno, a través de una pequeña región nos muestras pues casi todo un país. Entonces, nos queda agradecerte, seguir compartiendo. Y pues a las personas que estuvieron en esta charla, muchísimas gracias por sus comentarios, muchos comentarios positivos, Eric, muchísimas gracias, todos muy bien merecidos. Y pues los esperamos en la próxima y última charla y la última sesión de este seminario el próximo miércoles.